Queridos amigos, estoy aquí de nuevo con Fabián Carballo. Y ahora sí, querido Fabián, quiero que me ayudes a entender why the Rito. ¿No? Como dijo la famosa entrevista. ¿Por qué la biología? ¿Por qué te interesó la biología en particular? ¿Tuviste otros amores de ciencias y terminaste ahí? ¿Por qué? Cuéntame. Fíjate que más que nada mi tema es que me interesaban muchas cosas. La agricultura, me interesaba la enseñanza, me interesaba el arte, me sigue interesando todo eso. Y la salud. ¿Y en dónde encontré todo eso? En la biología. Entonces, ahora sí, me gustaría que en esta charla platiquemos de la biología. ¿Cómo podríamos, de alguna manera, ser unos biólogos amateurs honoris causa, ¿no? O sea, ¿cómo ve la vida un biólogo? ¿Y qué cosas es como de cultura general de la biología? Entonces, no sé por dónde empezar. No sé si te pregunto, ¿qué es la biología en tus propias palabras? Es muy simple, pues es estudiar la vida. El punto es que a veces se va complicando, ¿no? O sea, pero el concepto de la vida, ¿qué es la vida? La vida no es, no lo tocamos. La vida no es un sustantivo, es un verbo, es algo que se vive. Entonces, ahí ya se va complicando y la filosofía de la biología hace comentarios muy interesantes que uno de repente no se preguntaría porque lo estamos viviendo, estamos inmersos en esa burbuja. No, y aparte, en cierta medida, hasta un niño empieza a distinguir las cosas que están vivas de las que no lo están, pero si ya te pones delicado, o sea, por ejemplo, creo que todavía no hay una teoría definitiva de cómo se dio el salto de lo inorgánico a lo orgánico. O sea, supongo que exacto. Ese es uno de esos puntos. Fíjate que tú me hiciste pensar cosas interesantes para mis estudiantes. Voy a darles conocimientos así fundamentales que tienen que ser parte de su cultura general dentro de cada uno de estos. Y esto es un elemento importante porque si bien es cierto que tú comentas esto, que no hay algo claridad, pero sabemos que, pues bueno, para comenzar estamos hechos de polvo de estrellas. Ajá. Todo eso es parte de nuestro cuerpo. Lo que tiene una estrella en gran parte también está en nuestro cuerpo y los que tenemos son como modelos prebiológicos o protobiontes o como se les llame de la vida y sabemos que son aminoácidos y que hay aminoácidos en otros lugares, en asteroides, etcétera, y que posteriormente esos experimentos que hicieron hace 50 años siguen evolucionando y dando lugar a nuevos aminoácidos, que los aminoácidos son proteínas. ¿Te refieres a, yo escuché que se intentó replicar el fenómeno de que se dé la vida y entonces se trataron de replicar las condiciones del planeta Tierra hace muchísimos años, pero llegó un momento donde no se pudo. Lo padre es que nadie desmontó el experimento. Entonces el experimento ha ido mostrando nuevas cosas con el tiempo, ¿es correcto? Sí, de hecho había como 3 o 4 réplicas y una de ellas lo tiene Antonio Lascano, que es un gran científico que les recomiendo leer cosas de Lascano, ver sus conferencias. Es un hombre brillante que no en balde seguido lo llaman a la NASA para hablar sobre este tema de la vida, el origen de la vida y otros elementos más. Y entonces, bueno, una de las cosas que se ha descubierto al tratar de replicar las condiciones es que el elemento tiempo es importante, ¿no? Porque dicen, pues, por ejemplo, nos falta tiempo, ¿no? Para que esto se replique. Ahora, la vida no es simplemente aquello que se mueva, porque las moléculas, los átomos tienen una dinámica, tienen un movimiento. Entonces ya podemos decir que, a diferencia de las moléculas, una célula requiere de alimento, por ejemplo, ¿no? Y la molécula en principio no. La molécula en ese sentido es inmortal, ¿no? Se mantiene, exacto, aunque va a estar sujeto a reacciones ante otras moléculas. Entonces, ese tipo de cositas es donde, ok, entonces, ¿cómo, no? El milagro de la vida es cómo algo inerte y que no necesitaba nada para sobrevivir, de pronto dio el salto, se volvió en algo más complejo, pero entonces empezó a tener posibilidades que lo otro no tenía. ¿Va por ahí? Sí, totalmente. Otro conocimiento que debe ser nuestra cultura general es la unidad de la vida es la célula. Okay. Para abajo, como tú dices, son moléculas en los niveles de organización, ya para arriba son tejidos, etcétera. Entonces, las células tienen capacidades individualmente y en grupo que no tienen unas moléculas, o sea, tienen capacidad, por ejemplo, de autorregulación, que es la homeostasis. Ajá. Es muy interesante, o sea, la célula sabe en qué momento, tiene elementos de cibernética que le permiten organizarse y tener procesos fundamentales para su sobrevivencia. De hecho, la célula, hay algunas ilustraciones que me gustan mucho, no recuerdo ahorita, creo que son en algunos de los libros de Margulis, de Lynn Margulis, que te explican que la célula no es como la imaginamos, como casi como lo representamos de una forma muy simplificada, como una gelatina con pasitas, etcétera. No, es una selva llena de proteínas y otras biomoléculas. Ok. Y además entiendo, por ejemplo, que los pelitos, por así llamarle, de las células son fundamentales. Ya ves, este biólogo Bruce Lipton, que ha hecho mucha
mucho cambio en este dogma de la genética, de que los genes regían todo y de pronto la epigenética y todo eso, él dice, por años asumimos que el cerebro de la célula era el núcleo, ¿no? Entonces decíamos, ahí está el núcleo que está dirigiendo todo. Y con el tiempo hemos entendido que más bien la piel, la membrana de la célula es la que está tomando las decisiones, es la que deja entrar, un poco como entender que es la membrana, la mente esencial de una célula y que toma decisiones interesantísimas, ¿no? Alejarse de algo que es tóxico, acercarse a algo que es nutricio, a veces colaborar por el bien del grupo o incluso, dime si el término correcto es apoptosis, es la célula se da cuenta que ya no debería de existir y en cierta medida permite su muerte para... ¡Wow! ¿No? ¡Qué cosa! Y luego él dice un chiste, ¿no? Dice, claro, ahora, ¿qué pasaba con el núcleo? ¿Por qué creíamos que era el núcleo? Dice, pues realmente el núcleo de la célula es fundamental para la reproducción celular. Eso sí, ¿no? Sin el núcleo no se pueden reproducir. Es decir, el núcleo de la célula son los genitales de la célula. Y entonces dice, claro, como la mayoría de los científicos históricamente han sido hombres y los hombres tendemos a confundir los genitales con el cerebro, era de esperarse que no. Me encanta su observación porque con mucho humor dice, fíjate el error en el que por tantos años caímos. Entonces me puedo imaginar a la célula como un ente muy complejo con todos estos vellitos, estas antenas. También me viene a la mente en la película de ¿Y tú qué sabes? Dicen que cuando hay una reacción que la célula, por ejemplo, percibe a una molécula pasar muy seguido, entonces empieza a fortalecer la capacidad de captar esa molécula. Por ejemplo, si yo hago muchos corajes, mis células aprenden a ser corajudas o empiezan a facilitar que esa reacción suceda de una manera más pronta y que eso puede, por ejemplo, llevar a que otras reacciones que raramente suceden, por ejemplo, estar en paz, pues se vayan perdiendo las conexiones porque nunca se usan, ¿no? Entonces la célula es inteligentísima, carajo. Totalmente, no, totalmente. O sea, una célula puede ser o un organismo o un conjunto de organismos. Por ejemplo, a mí, hablando de células, me maravilla el tema de que nosotros creemos que somos un individuo, pero nosotros somos un simbionte lleno de virus que nos ayudan, de bacterias que nos ayudan, de levaduras que son hongos que nos ayudan y todos en conjunto llevamos adelante este cuerpecito que puede hacer muchas cosas. Ahí fíjate lo que la ciencia nos reporta. Al final en el conteo resulta que hay más bacterias, virus, hongos, parásitos. En términos celulares hay más de esos en nuestro cuerpo que de células que representen un tejido o un órgano. O sea que no solo tenemos que vernos como este conjunto, sino que además resulta que lo que menos somos es lo que normalmente pensamos que somos, ¿no? El corazón, el riñón, el hígado. En realidad somos una ciudad, ¿no? Totalmente. Somos una civilización. Totalmente. De hecho, el concepto que se maneja se llama holobionte con H, por lo mismo que somos así de complejos. Y a eso me recuerda a su vez otra cosa que a mí me maravilla. Cuando comenzamos a hablar en los 70s que decíamos que eran la flora intestinal. Ajá. Ahora sabemos que es una microbiota y esa microbiota, toda la importancia que tiene, que ayuda, incluso nos ayuda pues a estar vivos, a estar alegres, a estar sanos y a su vez esa microbiota a veces influye para nuestras tomas de decisiones. Es como que, oye, Cuau, ya vete por tu pan de dulce porque las bacterias que comen pan de dulce lo quieren. Entonces, ellos nos pueden influir. Sí, para bien y para mal. Pero es válido ahora, por ejemplo, hablando de la microbiota, considerarlo otro cerebro, la otra mente que también está opinando, ¿no? Vale, me encanta. ¿Qué otras cosas todo el mundo deberíamos de tener como cultura general sobre la biología? Pues para comenzar, yo agregaría, después de la célula, te agregaría el tema de que la fotosíntesis y el ciclaje de nutrientes son esenciales para sostener la vida en este planeta. Y tenemos que entenderlo porque, por ejemplo, le damos muy poco valor a las plantas cuando sostienen nuestra vida y la vida de todos los organismos. Y por otra parte, también entender que el ciclaje de nutrientes tenemos que integrar nuestros procesos a ello. Nosotros hemos creado e inventado la basura. En la naturaleza la basura no existe. Sí. Están, por un lado, por ejemplo, las cucarachas, que las cucarachas nos dan asco, pero en la naturaleza son los grandes limpiadores de los residuos. Y luego a un nivel inferior tenemos a hongos y bacterias para que todo eso lo integren en ciclos que se llaman ciclos biogeoquímicos, que son parte del chon. Eso es importante. Todos los seres vivos tenemos calzón o chon, que es
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? El azufre, fósforo, todos tenemos chon. Entonces, eso se integra a ciclos en la naturaleza que están integrando, que no dejan cosas detenidas, porque en la naturaleza eso que se detiene, pues no puede ser. Entonces, nosotros hemos inventado la basura, pero tenemos que recrear o volver a crear procesos en los cuales haya circularidad. Entonces, tenemos que crear esos procesos. Por eso existe la economía circular, que bueno, no sé qué tanto éxito tenga, pero está buscando que no haya residuos en la naturaleza. Los residuos, bueno, mi residuo orgánico es la comida de alguien más. Claro, claro, claro. A ver, me encanta, porque por un lado me hiciste pensar en cómo en algún momento en la escuela pues vimos el ciclo de la vida, ¿no? Y veíamos al zorrito que se tragaba la ardilla que se tragaba la bellota que había salido del árbol, el no sé qué, y al final, que eso era así como cuando ves el final de Bambi, veías que el zorrito estaba muerto y que el zorrito era el alimento del arbolito, ¿no? Pero caramba, simplificarlo a 5 pasos no es entender el ciclo de la vida, donde todo en la naturaleza contribuye a todo. Por ejemplo, es un fenómeno a veces difícil de concebir que el oxígeno es el desecho del árbol y el árbol se alimenta de nuestro desecho. Entonces esa conversación es, lo voy a decir de estas palabras, aquello que yo excreto o defeco por mi nariz es el alimento del otro y aquello que excreta de la popó del árbol es lo que yo me estoy usando para vivir. Más que nada gases, más que nada gases. Entonces, fíjate, tú dices, hemos inventado la basura, hemos inventado lo indestructible, como el teflón, como ciertos plásticos. Resulta que les toma 5,000 años deshacerse. O 500 años. Eso nunca lo haría la naturaleza, ¿no? O sea, no, la naturaleza es algo que está en constante movimiento. Entonces, se están reintegrando y hay ciclos acoplados, hay ciclos, tenemos relojes dentro de nuestro cuerpo, eso también nos llevaría bastante tiempo. Por ejemplo, el reloj del ciclo menstrual, de la producción de espermatozoides, de nuestro sueño, de nuestra vida, estamos acoplados a relojes. Claro. Exacto, los ciclos circadianos. Y entonces, así como los seres humanos tenemos una serie de relojes, en la naturaleza lo vemos, las estaciones del año, los horarios, todo esto. Y eso es algo que también permite ese juego de la vida. Me encanta, me encanta. ¿Qué más? ¿Nos agregarías otro que digas? Mira, yo creo que todo el mundo tendría que ubicar que además de chon. Además de que todos tenemos chon, tenemos que saber que la unidad de la herencia es el gen, pero ahí nos lleva a territorios que nos podemos ir al infinito y más allá, pero vamos a comentarlo, por ejemplo, que estamos influidos por la naturaleza, por supuesto, para lo que somos y para quizás hasta las enfermedades que podríamos tener, la naturaleza, pero también nuestra herencia. Pero además viene un elemento que me gustó mucho como lo explicaste la vez pasada, que es la epigenética, que son nuestros hábitos, que estamos incluyendo cosas que podemos ver dos gemelos que tienen la misma composición genética casi, y de repente por decisiones que toma uno puede ser completamente diferente su actualidad, sus resultados. A ver, ese tema me parece fascinante y aparte me recuerda de la otra conversación que tuvimos. Digamos que recientemente, en los últimos años, la fuerza que tenía la genética se ha mermado, pero no se ha negado. Sigue siendo sorprendente y sigue siendo interesantísimo el que podamos entender el impacto que tiene que exista un código genético en muchos organismos vivos y que eso les permita, por ejemplo, replicarse, ¿no? Es como aquí está el patroncito o el plano, ¿no? El plano arquitectónico con el cual tú vas a poderte construir. Pero cuando decimos epigenética, decíamos en el otro episodio, la ciencia va sumando, se va enriqueciendo. Entonces decimos, a ver, y yo lo voy a decir con mis palabras de no biólogo y tú me corriges. Los genes te dan una serie de posibilidades. Sí es un plano arquitectónico, pero en el cual hay posibilidades, no está cerrado. Y entonces luego llega el ambiente, la experiencia, la psicología, tu día a día, y esto hace que algunas de las posibilidades se manifiesten y otras se detengan. Si yo tengo una disposición genética a la obesidad, eso no significa que voy a ser obeso, solo me está diciendo que ahí en mi plano está el manual, ¿no? De cómo ser obeso y que sí tengo una disposición. Entonces ahora depende de mis decisiones, de mis circunstancias, cómo se va a manifestar o no se va a manifestar eso. Entonces, lo único que tenemos ahora es un enriquecimiento de ese modelo y que nos ayuda a no ser tan fatalistas, a no echarle la culpa a los genes de todo, ¿no? Ya ánimo, hasta totalmente. El asesino es por genética. Bueno, pero discúlpame, hubo otros factores que también lo llevaron. ¿Va por ahí más o menos la idea? Totalmente de acuerdo. O sea, son marcadores que vamos obteniendo, agregando a nuestros genes por medio de la toma de decisiones, por medio de los hábitos que vamos teniendo, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes, ustedes creen
por ejemplo, las que van a tener un bebé, que un año antes dejan de fumar y todo es perfecto. Lo que no saben es que vamos construyendo ese bebé en nuestro cuerpo desde el principio, hombres y mujeres. Y ese bebé quieren que sea lo más sano, lo más longevo posible, trabajen ahorita. Y es más, sus papás también tienen que haber trabajado para ellos, porque es toda una corriente que va fluyendo. Los óvulos ya estaban en la mamá y ya se habían afectado por esta conducta, o los espermatozoides en su momento. Exacto. A ver, bro, quiero cerrar con una pregunta, pero es filosóficón, ¿ok? Si es que se vale que te vayas para allá. Desde tu perspectiva como biólogo, ¿qué nos aporta la biología para entender nuestro lugar en la naturaleza? Se entiende que hemos tomado el lugar que se nos pegó la gana, ¿no? Como especie dominante. Pero bueno, a ver, ¿tú qué nos dirías que la biología nos dice sobre nosotros? ¿Para qué estamos aquí? Yo creo que lo que nos dice es que somos parte de una gran sinfonía, que tenemos una parte en ella, que a veces nos hemos acelerado y queremos ser protagonistas y poner enfrente los platillos y hacer más escándalo que los demás, pero somos un músico más. Y que lo que tenemos que entender es que tenemos que aportar para ello y a su vez lograr pues la continuidad de la vida, lograr a la armonía. Hay una figura que me gusta mucho que se utiliza, viene de la ética ambiental, que se llama la nave azul, en la cual dice que nosotros no sabemos si hay vida en otro planeta, sabemos que hay vida en este planeta y deberíamos de valorarla, que este planeta azul es como una gran nave azul en la cual tenemos otros compañeros de viaje, en el cual estamos viajando juntos perdón, me emociona mucho. Estamos viajando juntos a lo largo de este universo. Claro. Que deberíamos de valorarnos más. Claro. Y creo que así como a veces vemos a un adolescente clavado por cosas que como adulto dice, ay, qué tontería, qué importa eso, ¿no? Creo que de pronto como humanos en sociedades, en ciudades, rodeados de tecnología, a cada rato se nos olvida en dónde estamos y quiénes somos y quiénes nos vienen acompañando y lo que verdaderamente importa. Exacto. Yo les digo a mis estudiantes cuando salimos, por ejemplo, les doy conducta animal y entonces les digo, tienen que observar, no nada más es cemento va a llover, no, hay vida a tu alrededor, hay especies, hay aves, hay hongos, hay mil cosas que están rodeándote, incluso no tenemos la vista para ver, pero hay gases que nos rodean de diferentes tipos, naturales, tóxicos, hay de mil cosas que tenemos que adquirir lentes y sobre todo tenemos que ver de qué estamos rodeados, qué árboles hay en nuestra zona, qué volcanes, qué cerros, qué suelo, qué aire, qué vida nos rodea para entenderla y procurarla y poder vivir mejor. ¿Qué app habías recomendado que sirve para distinguir animalitos y cosas así? ¿Sabes cómo se llama? Recomiendo dos. Les recomiendo una que es gratuita, que es Naturalista. Es muy buena. Naturalista, con medio de inteligencia artificial, te permite identificar organismos. Las recomendaciones pueden utilizarla, está muy bien, pero siempre busquen la cejita donde dice es cultivada o criada o no, para que sepan los curadores que están revisando esas capturas, para que sepan más o menos de dónde vienen. Esa es muy buena. Otra que les recomiendo que es una semana gratis y después la pueden hacer de paga, es Picture This, así como fotografía esto, o fotografía de esto, pues. Esa es hermosa, sobre todo para plantas, también te puede servir para insectos y para aves, pero yo lo utilizo para plantas, es mucho más veloz, mucho más rápido, por supuesto es de paga, la capacidad que tiene, pero te puede identificar especies silvestres, no nada más las domésticas, yo creí que eran domésticas nada más, no, es maravillosa. Picture, THIS. Pero además, fíjate, cuando dices que utilizan inteligencia artificial, hay que entender que esa es otra forma en que estamos contribuyendo a la ciencia. Cada vez que tú le sacas una foto o algo para identificarlo, el algoritmo aprende más y ve otras fotos y entonces lo reconoce más rápido. Entonces a lo mejor nos preguntamos, ¿cómo podemos colaborar con el conocimiento científico? Pues usando estas apps, porque ahora ya traemos la inteligencia en los celulares. Les recomiendo, hay varios videos que ya no alcanzamos a ver, que les quería recomendar, pero les recomiendo dos videos que son nuevos y son interesantes. Primero, el Cosmos Nuevo de Tyson, que es hermoso, por favor vean esa serie o esos videos, y Cosmos de Sagan, que es la tradicional, que es el maestro de Tyson. Y por último, les recomiendo mucho que vean La extraña roca, sobre todo el capítulo 3, que te dice por qué este planeta seguimos vivo gracias a cosas como el escudo magnético y otras cosas más que son maravillosas. Por favor, véanlos. Vale, voy a poner como los nombres debajo del episodio y así las personas van a poder buscarlas. Te mandamos un abrazo, amigo. Muchísimas gracias. Un verdadero placer coincidir, Pau. Gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchen. Gracias por todo.